Bienvenidos a Saber Vivir, un domingo más. Nuevo el domingo, pero ¿cómo anda el menaje de cocina? ¿Más usado y gastado de la cuenta? Porque si está en mal estado, tu salud puede estar en peligro. ¿Y qué cocináis en la sartén? A lo mejor una tortilla de patata, jugosa, nutritiva, pero también saludable. Y tanto la casera como la comprada en el supermercado, eso vamos a comprobar, como la calidad de los embutidos y fiambres, del salchichón al chorizo, pasando por el jamón curado. Calidad por sus ingredientes y sobre todo por su efecto en la salud, que al final carne procesada toda es. Y si preocupa esta carne, no digamos el alcohol, que muchos siguen defendiendo lo de beber un poquito de vino o una sola cerveza con o sin alcohol, para disfrutar bebiendo. Dicen que para hidratarse ya está el agua. Y toca dejarlo claro, apostando por la vida sana, con ejercicio y buena alimentación, como la que nos propone esta cocinera tan veterana. Se llama Angelita Alfaro y así cocina y disfruta cocinando pasados los 80 años y llena de ilusión. Ilusión para cocinar, escribir y sobre todo vivir. Hola, que soy Angelita Alfaro. He escrito 25 libros de cocina. Pasar, que os voy a contar unas historias. Pasar. Pero me acuerdo que mi madre me decía: no tengas tanta ansia por aprender, que te ha de sobrar tiempo, hija mía. Y mira, a los 17 años me tuve que venir a Pamplona. Buscaba de cocinera. Me cogieron de doncella. Y yo hice un trato: tú me dejas a mí verte cocinar y yo esta noche te doy friegas de alcohol y te canto los cupletes de la Sarita Montiel, que me los sé todos. Pues hoy, como estamos en el tiempo de la alcachofa, que ahora es cuando vienen empujando, ¿no? Pues un par de cositas con alcachofa. Queridos telespectadores, que no pretenda nadie a las 12 de mediodía encontrarse la florinata de la cesta de la compra. Pues no, señor, yo madrugo. Escribo todo el rato, me gusta muchísimo. Escribo más que un notario, que dice mi marido, que tenía 47 años. Y me escribí 435 recetas. En este libro lo hice con tanto amor que fue un bestseller, de verdad. Este libro lo tiene todo el mundo. Y muchos maridos me han dicho: me has salvado mi matrimonio. Hubo años que escribí, que presenté 2 libros. Este plato fue el último que me enseñó mi pobre tía Arminia, que en el cielo esté, que era las alcachofas, las cortaba en mitades y los huevos también, y ponía tantas alcachofas como huevos duros, y las he puesto más sanas para vosotros, sin rebozar. Luego le plantamos una salsica verde y a chuparnos los dedos se ha dicho. Pues sí, la verdad, como son muchos años, pues aquí estoy con Martín Berasategui, con Juan Echanove, aquí estoy con el inconfundible Alfredo Landa y su mujer, Mariló Montero, aquí con la baronesa, porque en el Thyssen presenté un libro. En la cocina, el cariño es el mejor ingrediente que hay. Y luego un buen aceite, como tenemos en Navarra. Si alguien no quiere preparar las flores, puede coger un pan de molde y hay que tostarlo muy bien. Y luego ahora le pondremos estas alcachofas fileteadas y queda un pincho elegante, bonito y además exquisito. El último es este, que quiero verde. Fuera médicos y viva la verdura. Mis hijos están encantados. Mi marido, como es tan mayor, pues está menos encantado porque dice que tengo el mono de la cocina. Hoy, saber vivir para mí, pues eso, saber cuidarse, de comer una verdura, de saber hacer las cosas bien. Saber vivir es eso, saber estar a gusto con uno mismo, quererse. Las alcachofas con huevo, Angelita las cocina como nadie. Y seguro que se le da igual de bien la clásica tortilla de patata, la tortilla española, que triunfa en todo el mundo, Andrea, y no me extraña. Claro que sí, Miriam. Lo primero, por lo rica que está. Y lo segundo, por lo fácil que es de preparar. Por eso comemos tanta tortilla. En casa o, cuando vamos por ahí, es el plato estrella del terraceo o del aperitivo. Ahora hay tortillas y tortillas. No hay dos tortillas iguales, igual de sabrosas, de jugosas, de pochaditas.
Y tampoco hay dos tortillas igual de saludables, de nutritivas o de calóricas, porque hay tortillas de muy buena calidad, las hay reguleras y también las hay bastante malas, de las que yo no recomendaría. Pues vamos a analizar esto partiendo de estas tortillas, que son las que compramos en el supermercado, listas para calentar. Y empezamos con esta, que se anuncia como tortilla jugosa de receta casera. Claro, y lo de casera lo pone porque al consumidor le gusta, suena más tradicional, sabores de toda la vida, pero no, realmente es una tortilla industrial, precocinada, envasada, refrigerada, como otra cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que el término casero no está legislado, hay un vacío legal y lo podemos poner a cualquier tipo de producto. Ahora bien, esta tortilla puede tener ingredientes muy similares a los que tendría una que hacemos en casa, pero ni se va a parecer ni en la proporción ni en la calidad de esos ingredientes. ¿Qué va a llevar? Lo primero, la patata, un 50-60% más o menos de patata. El segundo ingrediente, el huevo, entre un 20 y un 25%. Pero es que el resto, en gran medida, va a ser aceite. Y además, aceite de mala calidad nutricional, aceite refinado, del que decimos siempre que hay que consumir cuanto menos mejor. Y va a llevar, pues más o menos, el doble o más del que tendría una tortilla si la hiciéramos en casa. ¿Y qué diferencia hay entre esta primera tortilla y la segunda? Pues ya te lo digo yo, esta segunda lleva cebolla. A mí personalmente me gusta más. Claro, y a tu salud también, porque la cebolla es un alimento muy antioxidante y lleno de fibra, que cuanto más pongamos, mejor. Problema, que estas tortillas que compramos en el supermercado, cuando pone que tienen cebolla, tiene una cantidad muy bajita. Esta en este caso ponía cebolla frita un 20%. Pero claro, tiene un truco. Y es que de ese 20%, casi todo, más de la mitad, es el aceite con el que se ha frito esa cebolla. Aceite refinado de mala calidad. Y cebolla es el ingrediente minoritario. Por ello ahí no nos tenemos que dejar engañar. En este caso, la cebolla se ha frito con aceite de oliva, según la etiqueta, y la patata con aceite de girasol. ¿Eso es normal? Sí, en una misma tortilla pueden utilizar solo un aceite o pueden poner todos los que quieran. Lo más normal, muchas, que lleven tres. El aceite de girasol, el aceite de oliva y el aceite de oliva o virgen extra. Pero de nuevo, si miramos en la lista de ingredientes, vamos a ver que el peor aceite, el de peor calidad, que es ese de girasol o cualquier refinado, es el que va a estar en mayor proporción. Claro. Otros, como el aceite de oliva virgen o virgen extra, los suelen poner en cantidad ínfima, te hablo de un 0 con algo por ciento muchas veces nada más como reclamo publicitario, porque el consumidor sabe que el aceite de oliva es el bueno, el saludable, ¿no? Para que se compre más que realmente porque lleve ese tipo de aceite. Ya, pues si estas tortillas tienen grasa, no sé qué me dirás de la que lleva chorizo. Hombre, pues obviamente el chorizo es graso, por tanto la tortilla podría tener un poquito más de grasa que las otras. Ahora, normalmente estos ingredientes secundarios como chorizo, otro embutido, tienen cantidades súper bajitas, no más de un 5 o un 10%. Ahora, el chorizo tiene muchísima sal y estas tortillas precocinadas suelen tener también bastante cantidad de sal. Por tanto, lo más seguro es que esta tenga mucha más sal que todas las demás. Y al final, una buena tortilla tiene que estar rica con menos grasa y con menos sal, que esa es la buena. Claro, y la mejor materia prima para nuestra salud, ya lo decimos siempre en Saber Vivir, es la verdura. Y verdura precisamente es lo que se ha añadido a esa otra tortilla, aparentemente más saludable. Sí, dentro de es mejor opción, porque han puesto en torno a un 20% de verdura, que a cambio se lo han reducido de patata. Entonces, esta tortilla es más equilibrada porque lleva una parte considerable de verdura, que tampoco es la habitual, suelen tener bastante poquito cuando pone que llevan verdura, otra parte de hidrato de carbono, que es la patata, y otra parte de proteína, que es el huevo. Entonces, la tortilla por sí sola hace ese plato equilibrado. ¿Que no consumimos de este tipo de tortilla? ¿Cogemos de otra? Bueno, podemos poner un trozo más pequeño y lo acompañamos de una guarnición de la verdura o ensalada que podemos preparar nosotros en casa. Además, supongo que esta tortilla, además de más fibra, tiene menos calorías. Sí, esta tiene bastante menos, porque al final las verduras y las hortalizas tienen muy poquitas calorías. Tiene solamente en torno a unas 90 kilocalorías por cada 100 gramos. Pero no me importa tanto cuántas calorías tenga aquí, sino la calidad de esas calorías. Si lleva mucha verdura, son calorías de calidad, más llenas de fibra, de vitaminas, de minerales, que cualquiera de las demás. Ahora, las calorías que mejor podemos preparar y podemos encontrar es si hacemos la tortilla nosotros, en nuestra casa, con nuestros ingredientes. Claro que sí, una tortilla casera, casera de verdad. Exacto, porque ahí que vamos a hacer, elegir alimentos de verdad y en la proporción idónea. Una tortilla casera normalmente va a tener bastante más huevo que la que podamos comprar, a cambio de tener menos patata. Y sobre todo, lo más importante, el aceite. Va a tener de media la mitad de aceite que cualquiera de estas tortillas y aceite del bueno, debería por lo menos, de aceite de oliva virgen o virgen extra. ¿Y que la queremos aligerar un poquito o hacerla menos calórica? Pues hay varias opciones. Si hacemos la patata frita,
podemos escurrirla y quitar mucho aceite después, que en estas no van a quitar. Claro. O podemos, en vez de hacerla frita, hacerla al microondas. Le añadimos nuestras verduras, ya sea en el relleno o ya sea de guarnición, y lo tenemos. Claro que sí, igual de sabrosa o más, mucho más saludable e igual de segura que las que compramos. Más sabrosa, sí. Más saludable, también. Más segura depende de cómo tú manipules estos alimentos en la cocina. Sobre todo el más peligroso, con el que hay que tener más cuidado, que es el huevo. Claro. Cuando casquemos el huevo no tiene que ser nunca ni en el mismo plato en el que vayamos a cocinar la tortilla o a batir los huevos, ni en la misma sartén, sino aparte, para no contaminar de nuevo. Y por último, lo que más se suele hacer que no se debería es el plato con el que damos la vuelta a la tortilla, Sí. que todavía hay huevo crudo y se contamina el plato, luego lo utilizamos para poner la tortilla final. Sí. Entonces hacemos ahí una contaminación cruzada del huevo crudo que no ha sufrido el tratamiento térmico y el huevo ya cocinado. Y eso es de lo más habitual que veo yo que siempre se hace. Muchísimas gracias, Andrea, con tus consejos. Seguro que nos sale una tortilla muy rica y muy saludable. Muchas gracias, Miriam, espero. Huevos bien cocinados y no solo tortilla, que hay muchos platos ricos a base de huevo. Para empezar esta receta de huevos benedictinos y con huevos bien frescos, Sí. El brunch es un almuerzo que lo llamamos así por el breakfast y el lunch en Estados Unidos, que es el brunch, y es el almuerzo de toda la vida. El plato más importante y principal serían los huevos benedictinos. Son huevos muy frescos, que es lo que necesitamos para hacer los huevos benedictinos. Pochar los huevos es muy importante. Para hacer el huevo benedicto empezamos con un agua hirviendo, echamos un pelín de vinagre y echamos el huevo ahí directamente. Un huevo muy fresco siempre. Eso nos asegura que no se va a romper la yema ni nada. Dejamos el huevo ahí unos 3 minutos y lo sacamos. Es un huevo muy simple hecho en agua. Usamos un pan que es estilo muffin americano, el salmón ahumado, champiñones con un poco de ajo y también machacamos un aguacate con limón y sal. Al final del plato echamos un pelín de nuestra salsa holandesa, que es una salsa de base de yema. Le da un toque muy especial para poder comer unos huevos muy ricos y saludables. ¿Qué sería de la gastronomía sin el huevo? Sin huevo y muchas veces sin carne, con la de guisos que llevan carne, ollas, cocidos, pucheros, con más o menos verdura, según el plato, Gonzalo, y según el comensal. Bueno, miren, según el comensal y según la salud de ese comensal, porque antiguamente nuestros antepasados consumían mucha verdura, mucha fruta, mucha legumbre y un poquito de carne que mezclaban en esos guisos, porque no disponían de tanta carne como disponemos ahora. Hoy vamos a hablar de la carne curada, que tiene tantos defensores como detractores. Los defensores, para empezar, ensalzan sus propiedades, sus cualidades nutricionales. Bueno, esas cualidades no las vamos a discutir. Es verdad que como carne que es, pues tiene proteínas de muy alta calidad y además, al estar procesada, curada, las tiene más concentradas, igual que la vitamina B o el hierro. Pero igual que concentra las cosas buenas, también concentra las cosas menos buenas y suele concentrar la grasa, que casi siempre es saturada, y también la sal. Entonces, un embutido como el salchichón hay que consumirlo con muchísima moderación. Bueno, el salchichón, ya cuando lo ves, salta a la vista que tiene una gran cantidad de grasa. El 40% de un salchichón es grasa, y de esa grasa, un cuarto es grasa saturada, por lo tanto, grasa de, entre comillas, de la mala. Con el chorizo nos pasa algo parecido, tiene un 30% de grasa animal, de grasa saturada. Por lo tanto, son cosas que hay que consumir con mucha moderación. ¿Y qué problemas nos da esa grasa, tanto la del salchichón como la del chorizo? Pues la grasa, como hemos dicho muchas veces, para empezar se digiere peor.
Las cosas que tienen más grasa son cosas que salen más despacio de nuestro estómago y nos cuesta mucho más trabajo hacer la digestión, forzamos mucho más a la vesícula y a todos los procesos de digestión de nuestro tubo digestivo. Por otro lado, se nos puede ir depositando en ciertas zonas, por ejemplo, en el hígado, que hemos hablado muchas veces del famoso hígado graso. La grasa saturada, cuanto más ingiramos, más posibilidades tenemos de padecer ese hígado graso. Y tampoco le gusta a nuestra microbiota. ¿Y qué me dices de la grasa, por ejemplo, del jamón? Pero hablo del jamón del bueno, del jamón ibérico, de bellota. Bueno, la grasa del jamón depende de qué jamón. Cuando hablamos de jamón bueno, como dices, de bellota, son cerdos que han estado sueltos, que han comido bellota, que han comido piensos de gran calidad. Efectivamente, esa grasa es rica en ácidos oleicos, parecidos a los del aceite de oliva, y es algo mejor. Pero no olvidemos que sigue estando muy concentrado en cuestión de sal y en cuestión también de la propia grasa. Entonces hay que consumirlo, pero con moderación. A mí cuando hablamos del cerdo enseguida se me viene a la mente ese dicho de que del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares. Bueno, eso se decía pues porque antiguamente cuando se hacía la matanza del cerdo se aprovechaba absolutamente todo, desde el morro del cerdo hasta el rabo del cerdo. Pero claro, se hacía la matanza y se acumulaba carne de cerdo para una temporada larga, es decir, se comía poca cantidad porque había que dosificarla. Ahora, como disponemos de mucha más carne de cerdo, pues tendemos a abusar. Claro, por eso se curaba la carne, ¿no?, para tenerla todo el año. Hoy también tenemos fiambres y embutidos todo el año, gracias a que los encontramos en el mercado y gracias también a esos aditivos. Bueno, como bien has dicho, se curaba para conservarla y ahora pues se adicionan cosas para que se conserve esa carne, ¿no? Nitratos, nitritos. Todo esto que efectivamente tiene una acción bactericida, es decir, impide que proliferen las bacterias en esa carne, pero también va a producir unos productos que se llaman nitrosaminas y que se han relacionado con la aparición de algunos cánceres. ¿Y si el embutido o el fiambre no lleva de esos aditivos, va a ser más saludable? Evidentemente, a menos cantidad de nitrosaminas, por lo tanto de nitratos y nitritos, más saludable será la carne, pero sin olvidar, como hemos comentado antes, que seguimos teniendo una alta concentración de grasas saturadas y una alta concentración de sal. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, moderación. Y aquí aparece también la temida palabra cáncer, ¿no, Gonzalo? Bueno, se ha relacionado de manera científica estas grasas saturadas, estas nitrosaminas de las que hemos hablado, con cánceres digestivos, en concreto con el cáncer de estómago y el cáncer colorectal, que son los que más nos preocupamos en prevenir por su alta incidencia. Habrá quien nos esté viendo ahora y estará pensando, bueno, han dicho que no tomemos esos productos en exceso, pero es que yo los tomo de vez en cuando. Bueno, pues habría que ver qué es eso de vez en cuando, Claro. porque claro, si el de vez en cuando es, yo por la mañana ya me hago una tostada con un poquito de jamón, a media mañana pico algo de embutido para no pasar tanta hambre, en el guiso que hagamos al mediodía, por ejemplo, unas lentejas, he introducido algo de chorizo o algo de tocino y luego a la noche en la cena también tomo un poquito de embutido, pues de moderación no tiene nada, lo hemos consumido 4 o 5 veces en el día. Hay que tener ese cuidado, de ver que no es poquito cada vez, es poquito en general. Pero por otro lado, no olvidarnos de compensar esa ingesta de embutidos, lo primero, haciendo ejercicio, para quemar ese exceso de grasas saturadas que estamos ingiriendo. Consumir mucha verdura, mucha legumbre, mucha fruta, hidratarnos bien. Es decir, si equilibramos la dieta, podremos consumir chorizo, salchichón y jamón sin miedo, pero siempre a poquitos. Y así estaremos más sanos, así que te haremos caso. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Guerra. Gracias a vosotros. ¿Y qué pasa si cocinamos sin nada de carne? ¿Podemos conseguir platos igual de nutritivos y también igual de sabrosos? Pues claro que es posible, claro que sí. Y ahora mismo lo vais a comprobar. Vamos a cocinar unas alubias pochas. Voy a enseñarles cómo poder potencializar esta legumbre. Que siempre se asocia a productos con carne y tal, pero también podemos tener ese mismo sabor con verduras de temporada. Aquí tenemos las pochas. En cuanto a su sabor, son más cremosas, menos harinosas y tienen un tiempo de cocción muchísimo más corto porque están frescas. A diferencia de las blancas, que ya están en un proceso de secado y esas necesitan hidratarse durante 12 horas. Entonces lo que hemos hecho aquí es cocinarlas a muy fuego lento en un caldo de verduras, simplemente. Pues una vez que las tengamos ya cocidas, las ponemos simplemente en la sartén. Lo que hemos hecho es el roux, con partes iguales de harina y aceite en este caso, y lo usamos para espesar. Luego de esto pondríamos el caldo de verduras tostadas y lo llevaríamos al hervor. Fuego lento, mucho mimo,
Pues ahora lo que haríamos sería incorporar las verduras. Las alcachofas, porque son mucho más duras que las otras. Agregaríamos los espárragos por unos minutillos para ponerlos en su punto. Luego agregaríamos los tirabeques y por último los champiñones. Dan esa textura carnosa, entonces como para engañarnos también, ya que estamos haciendo un plato de solo verduras, ¿vale? Y tener como esa textura carnosa que normalmente le pondríamos a un guiso como este, que sería carne. Ya va soltando todo su almidón y se va volviendo muchísimo más cremoso toda la preparación. ¿Por qué usamos estas verduras? Porque están de temporada, son muchísimo más baratas, pero bueno, si no tenéis estas verduras, también podéis usar verduras en conserva. Agregamos el perejil para dar el toque del color de la salsa verde. Y ya lo tenemos listo para emplatar. Vamos a poner unos tirabeques, unos espárragos, las alcachofas. Finalizaríamos con un poquito de aceite extra y brotecitos de acedera. Pues aquí tenemos nuestro plato de alubias pochas con su máximo esplendor de sabor, porque tenemos verduras de temporada y porque hemos hecho un fondo de verdura bien potente donde hemos marcado las verduras para sacar todo ese umami y sabor que tienen las verduras. Podemos sustituir las pochas también para hacer un arroz, una paella, entonces también queda igual de rico, igual tiene muchísimo también sabor, potencia. Entonces intentar aprovechar al máximo lo que tenemos de temporada, respetar un poco también la tierra, los productos que nos da en cada temporada del año. A guisar con salud, claro que sí, con buenos ingredientes y buen menaje de cocina, que es el paso número 1 para cocinar con salud, Beatriz. Claro que sí, Miriam, porque puedes tener muy buen producto, buena materia prima, pero si no tienes un menaje que esté en buenas condiciones y en el que hayas invertido un poco, haces mal negocio y puedes arruinar tu salud. Lo dices por todos esos pucheros y cacharros que a veces tenemos por casa más usados de la cuenta. Bueno, que estén usados no significa nada, no tiene ningún problema, pero tienen que estar en buen estado. Y si ves que están feos, seguramente ya es que toca cambiarlos. Es verdad, pero es que a veces nos encariñamos con esos utensilios y también es verdad que cuando hay que cambiarlos significa que hay que gastar dinero, con lo caro que está todo. Sí, pero con lo que tenemos que encariñarnos es con nuestro organismo y con nuestra salud. ¿Que ves que la sartén está ya en malas condiciones? No lo dudes, fuera sartén y otra sartén. Pero ¿cuándo sabemos exactamente que una sartén está para jubilarla? Pues antes de lo que piensas, seguro que eres capaz de quedarte con el mango en la mano. Miriam, ya te estoy viendo venir. La sartén tiene que estar en buen estado, sobre todo el recubrimiento superficial. ¿Vale? Habéis estado hablando de tortillas. Sí. A veces cuando hacemos una tortilla vemos que el huevo casi queda como un huevo revuelto, que se nos va pegando. Sí. O peor todavía, un revoltijo directamente de huevo. Ahí seguro que hay que cambiarla. Hombre, claro, sobre todo si es una sartén o un cazo de teflón antiadherente, lo hemos comprado para que no se pegue y se nos pega, pues hay que cambiarla. Exactamente, se conoce como teflón, es el nombre comercial y está precisamente para que no se pegue. En el momento en que empieza a haber grietas en ese teflón, se nos va a pegar el alimento y eso es malo para la receta y es malo para nuestra salud. ¿Para la salud? ¿Por qué? Sí, mira, ese teflón tiene un recubrimiento de 22 letras. Politetrafluoroetileno. Wow. Y no te preocupes porque no significa nada y no es malo para la salud, esto completamente seguro. Pero está pegado a la superficie de la sartén por otro nombre de 18 letras, perfluoroctanoico. Y este sí que puede darnos problemas. Menudas palabritas que nos traes hoy. Nada, no te compliques. Quédate con lo más sencillo. El pegamento del antiadherente ¿Sí? es ese pegamento de 18 letras que sí que nos puede dar algún problema y que está prohibido su uso en este tipo de productos de menaje desde el año 2020. Es un compuesto que puede ser tóxico al contacto con los alimentos. ¿Qué pasa? Que si la sartén está dañada, el recubrimiento superficial se ha perdido y el alimento puede entrar en contacto con ese nombre de 18 letras y ahí sí que puede darnos problemas para la salud, puede ser un riesgo, puede incrementar el riesgo de cáncer. Por eso, a la mínima, como veamos que esté un poco agrietada, tenemos que desecharla. Y para cuidar mejor esas sartenes u otros recipientes de cocina, ¿recomiendas utilizar estas cucharas de madera que dañan menos? A ver, los cucharones, las cucharas, los tenedores y las espátulas de madera los usamos mucho en la cocina, pero la madera es un material que no va nada bien en la cocina.
lo podemos ver, es húmedo, es difícil de limpiar, es muy poroso y ahí se pueden quedar microorganismos que pueden ser patógenos, con lo cual puede ser un riesgo para la salud. Tablas de madera, cucharones de madera, mejor no tenerlos, y si los tenemos y empiezan a estar agrietados, cambiarlos inmediatamente. Y tampoco si es madera de arce, que está muy de moda, o bambú. Es que sigue siendo madera, Miriam. Mira, yo lo que te diría es que optemos por materiales como la silicona o el plástico. Son mucho más higiénicos y quitémonos el miedo de una vez porque aguantan muy bien las altas temperaturas, hasta 240 grados, y además no tienen absolutamente ningún problema de seguridad por entrar en contacto con los alimentos. Te haremos caso. Oye, hemos hablado de sartenes, de ollas, de cucharones. ¿Qué me dices de los cuchillos? Bueno, pues que con los cuchillos tenemos que tener especial precaución de seguridad. Lo primero, aunque no sea muy intuitivo, lo que tenemos que tener es el cuchillo muy bien afilado, que corte mucho. Y segundo, que esté en buen estado, especialmente que sea de una única pieza, el filo y el mango. Pero eso vale para los cuchillos más modernos, porque fíjate cómo son los tradicionales, los de toda la vida. Tienen su mango y luego tienen la hoja. Y ahí tenemos un problema, ese mango de madera, que hemos dicho que es un material que no nos gusta en la cocina, y por otra parte la unión del filo con la madera. ¿Y qué se nos queda ahí? Toda la suciedad. ¿Y eso qué significa? Que puede haber microorganismos. Por lo tanto, si puede ser de una sola pieza, muchísimo, muchísimo mejor. Será mejor por nuestra salud. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. A cocinar se aprende cocinando, y hay quien aprende tan rápido y tan bien como Alejandro Serrano, chef y estrella Michelin con tan solo 24 años, el más famoso de Miranda de Ebro, y a mucha honra, claro. La primera persona que me enseña a cocinar es mi abuela. Ella trabajaba en el restaurante de mis padres. Con 6, 7 años es cuando empecé a tocar un poco la materia prima. Siempre me ha gustado comer bien. En mi casa cocino bastante limpio, con productos casi ni estofarlos ni nada, sino plancha, o sea, muy sencillito. Mis amigos lo que más me piden que prepare sobre todo son postres, alguna tarta, o si no, pues alguna paella, algún arroz, algo muy familiar, ¿no? Pues lo primero que empecé a cocinar, bueno, más que cocinar, a elaborar, era esa limpieza de los pescados, la preelaboración de los pescados. Me encantaba con mi abuela. Cuando empecé a estudiar en la escuela de Bilbao, ya pude ver otros horizontes y otras formas de trabajar y de poder expresar. Estoy todos los días avanzando, ¿no? No hay ningún día que no tenga esa ambición por seguir creando. Al final es que es mi vida, ¿no? Bueno, la estrella en mi vida, la verdad que lo único que ha cambiado es que tenemos una estabilidad de clientela durante la semana bastante fuerte, que me da un poco más de visibilidad, como que te da unos cimientos sobre los que puedes seguir creando y pensando en el futuro. Quiero emprender en otras ciudades un concepto un poco más informal, porque siempre mi concepto más personal tiene que estar aquí en Miranda. Saber vivir para mí es un poco pues, la forma de vida que llevo yo a nivel cocina y vida, esa mezcla, ¿no? Esa unión de todos los elementos. Juventud y talento para cocinar y convertir la cocina en arte, y nunca, nunca, Marta, se deja de aprender. Hombre, Miri, solo dejamos de aprender en un momento en la vida, que es cuando nos morimos. Pero ¿sabes qué? Que es que en Saber Vivir estamos llenos de vida, Miri, eso me encanta. Vida para aprender el arte de cocinar, vida para aprender también la ciencia de la cocina. Porque una cosa te voy a decir, Miri, de nada sirve tener mucho arte en la cocina si luego no hay nada de ciencia, ni tener mucha ciencia cocinando si luego no hay nada de arte, porque entonces ni arte ni ciencia, nada de nada. Pero, a ver, ¿qué tiene la cocina de ciencia? Hombre, Miri, pues lo tiene todo, imagínate, es pura física, es pura química, y primero aprendemos la teoría cuando leemos una receta de cocina y luego la llevamos a la práctica en los fogones como si estuviéramos
en un laboratorio experimentando. Ya sé por dónde vas, hay que experimentar, hay que probar con los alimentos. Claro, hay que probar con los ingredientes, ¿verdad? Todos son pruebas, errores. Utilizamos también distintas técnicas de cocina. Probamos con distintas temperaturas, con distintos medios de cocción, en un medio graso, en un medio acuoso y con distintas técnicas de cocinado, como la cocina por expansión y por concentración. Te ha asombrado, ¿eh? Pues yo nunca he cocinado así, eso me lo tienes que enseñar. Tú, Miri, has cocinado así, siempre te lo digo yo. Seguro que todos los días cocinas con estos métodos de cocinado. Fíjate, te cuento. Empezamos con la cocina por expansión. ¿Por qué se llama así, Miri? Porque los nutrientes del alimento se expanden en el líquido de cocción. Este líquido de cocción es un líquido acuoso. Lo que sucede cuando hacemos algo hervido, cuando estamos haciendo un guiso, un estofado, cuando cocemos con una olla como esta, y por eso, como los nutrientes se van a este líquido, tenemos unos caldos tan ricos. Esta es la cocina por expansión o técnica de cocinado número 1. Entendida la técnica número 1, vamos a la número 2, por concentración. Bueno, pues aquí de nuevo el propio nombre lo indica. Miri, aquí se están concentrando los nutrientes en el interior del alimento. ¿Por qué sucede esto? Porque, por el contrario de la técnica anterior, cocinamos el alimento en un medio graso, con su propia grasa, a temperaturas muy elevadas, que hacen que se forme una corteza externa alrededor del alimento y que, por lo tanto, no puedan salir hacia afuera los nutrientes del alimento. Esto se llama reacción de Maillard. ¿En qué sucede? Pues, por ejemplo, en una fritura, en un salteado, al horno, cuando cocinamos a la plancha. Vale, a ver si lo he entendido bien. Dices que en el método por expansión los nutrientes del alimento se expanden y en el de concentración todo queda concentradito, ¿no? Entonces, mejor esa segunda técnica. Pues Miri, como en la vida, todo depende. Lo importante es que los grandes nutrientes, en concreto dos, los hidratos de carbono y las proteínas, se mantienen intactos en ambos tipos de cocinado. Es más, cocinar estos nutrientes es buenísimo porque los hace más digestibles, los podemos digerir y asimilar mejor. Ahora, con una técnica perderemos unos micronutrientes, vitaminas, minerales, y con otra técnica perderemos otros. Por ejemplo, en la cocina por concentración, como utilizamos un medio graso de cocinado, perderemos vitaminas liposolubles, solubles en grasa, y además, como tenemos temperaturas muy altas, perderemos vitaminas termolábiles, como por ejemplo la vitamina A, como por ejemplo la vitamina B1 o tiamina. ¿Y no podemos hacer nada para no perder esos nutrientes? Claro que sí, Miri, yo siempre te doy alternativas. Podemos reducir los tiempos de cocción para que estas temperaturas no sean tan elevadas y perder así menos vitaminas. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuidando el tamaño de las porciones cuando cocinemos a la plancha, cuando cocinemos al horno. Cuanto más pequeño sea un trozo, menos temperatura, menos tiempo, menos pérdidas de vitaminas. Y otro gran truco es envolver los alimentos en papel de horno sulfurizado o en papel de aluminio. De esta forma conseguiremos subir las temperaturas en menos tiempo. Ah, y en el otro método, en el método por expansión, digamos que los nutrientes se quedan así como en el caldo. Se quedan, claro, exacto, en el caldito. Como tenemos una técnica de cocinado en un medio acuoso, perderemos vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C, o como por ejemplo el ácido fólico o vitamina B9, Miri. Pero oye, mira, que no pasa nada, que tenemos un montón de truquitos. Fíjate, cuando cocemos una hortaliza podemos perder hasta el 40% de su vitamina C y cuando estamos cociendo legumbres, por ejemplo, podemos perder hasta un 30%. Claro, en las legumbres pues, es lo que hay, tenemos que cocinarlas así, pero no sé si con otros alimentos podemos utilizar otras técnicas. Cocina al vapor, número 1. Y en segundo lugar, si tenemos que cocer sí o sí en agua, vamos a calcular las cantidades. Si cuezo un arroz, por ejemplo, o cuezo unas legumbres, voy a intentar que no me sobre el líquido de cocción para no tirar este agua y, por lo tanto, no tirar todas estas vitaminas. Y no vamos a dejar de aprender, yo la teoría ya me la sé, pero ahora quiero que me lo pongas en práctica con tu plato. Hombre, Miri, este domingo va a ser un plato de 12, porque vamos a estar cargados de nutrientes con un montón de técnicas de cocinado distintas, con estos raviolis rellenos de pollo mechado y guacamole. Uy, qué buena Tenemos pinta. unos raviolis, mira, los tienes por ahí, laminaditos, ahí en la esquina. Aquí están, sí, sí. Con esos raviolis que hemos hervido ligeramente vamos a hacer esta pasta de calabacín. Rellenamos con este pollito mechado que hemos hecho al horno, cocina por concentración, y terminamos con vitaminas y minerales a cascoporro porque está en crudo con este guacamole. ¿Sabes cómo se hace el guacamole? Quiero que me lo recuerdes. Tenemos aquí la base que es el aguacate. Aguacate. Vamos a añadir más hortalizas en crudo. Venga. Tomate picadito y cebollita. Cebollita, qué rico, ¿eh? Además a mí me gusta pues como muy generoso. Claro. Aromático principal,
El cilantro, ¿no? Cilantro, muy Si bien. no te por gusta aquí. el cilantro, ¿puedes quitarle el cilantro? Sí, claro que sí. Puedes utilizar perejil para engañar un poquito la vista. Muy Es bien. estupendo. Y nuestro toque de vitamina C a tope para que no se oxide este aguacate cargadito de grasas saludables. Maravilla. Bueno, qué rico, Miri. ¡Hala! Mira qué rico este guacamole que nos sirve de base para un dipeo o para una pasta de verduras. Y así es como has conseguido hacer un plato 10, mejor dicho, un plato 12, como bien nos anunciabas. Matrícula de honor para nuestra salud porque tiene todos los nutrientes ese plato y lo podéis hacer con toda la facilidad del mundo siguiendo la receta en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir. La mejor información siempre para tener buena salud del desayuno a la cena y del primer plato al postre. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miri. Y hablas de postre, mucha fruta. Di que sí, mucha fruta de postre precisamente. Lleva el que nos va a hacer ahora Alma Obregón, plátano para un delicioso pudín de chía con avellana y chocolate negro sin azúcar. Da gusto comerlo. Hoy vamos a hacer un pudín delicioso utilizando chía, plátano y una crema casera de chocolate y avellanas. Vamos allá. Los ingredientes son 400 gramos de avellanas sin piel, 100 gramos de chocolate negro sin azúcar, 150 mililitros de leche vegetal o vuestra leche favorita, 25 gramos de chía, un plátano. Comenzamos preparando la crema casera de chocolate y avellana. Para eso vamos a triturar nuestras avellanas en una picadora. Una vez hemos conseguido una pasta homogénea, vamos a añadir el chocolate fundido. Una vez lista, la vamos a pasar a un bote y la vamos a reservar hasta el momento de usarla. Para preparar el pudín vamos a mezclar nuestra leche con la chía en un tupper y lo vamos a dejar reposar toda la noche en frío. Pasado ese tiempo, mirad el trabajo que ha hecho la chía. Tenemos un pudín ya casi listo. Para terminar nuestro pudín vamos a machacar el plátano en un bol. Incorporamos nuestra chía ya gelificada. Si no queréis notar las semillas o queréis que se integre más el plátano, siempre podéis pasarlo por la batidora. Bueno, pues ya tenemos lista esta receta tan sencilla, tan natural y perfecta para un domingo como hoy. ¡Feliz domingo! En repostería, como toda la comida, hay que buscar siempre lo más saludable y lo más nutritivo, que no siempre lo más calórico, doctor Fabiani. Pues no, de hecho ya sabemos que tenemos que evitar el exceso de calorías. Tenemos que tomar, Miriam, las calorías que necesitamos y además obtenerlas de alimentos que nos aporten, bueno, los suficientes nutrientes, que tengan valor nutricional. O lo que es lo mismo, tenemos que evitar que esas calorías vengan de lo que se llaman las calorías vacías, o sea, que solo tiene energía y nada de valor nutricional. No, pues vamos a huir de esas calorías vacías tanto en la comida como en la bebida. No, huir en la bebida es muy sencillo, tan sencillo como agarrar una jarra de agua, Miriam, y dedicarse a beber agua. ¿Tienes sed? Bebe agua. Claro. Entre comidas, agua. Comiendo, agua. Ya cuando queramos calmar la sed con una bebida que no sea agua, ya lo tenemos un poquito más delicado. Bueno, te voy a decir, si por la noche tienes que fregar muchas jarritas, muchas copas, muchos vasos, que lo que tú ves al fondo no son restos de agua precisamente, igual estás llenando muchos vasos con calorías vacías. Tú te refieres a bebidas con azúcar como por ejemplo los refrescos. Por ejemplo, bueno, es uno de los ejemplos típicos que hablamos de calorías vacías. Son refrescos u otras bebidas que tienen azúcares añadidos, azúcares de absorción rápida. Como todo azúcar, nos aporta por cada gramo de azúcar 4 calorías. Pero es que encima esas azúcares de absorción rápida ya sabemos que están asociados al sobrepeso, a la obesidad y al aumento del riesgo de diabetes. Pues si nos dices eso de las bebidas con azúcar, ¿qué nos dirás del alcohol? Pues os diré exactamente lo mismo, porque también es otro claro ejemplo de lo que llamamos calorías vacías. Pero no llevan azúcar añadido. Bueno, hay algunas bebidas alcohólicas que llevan azúcar, pero incluso las que no la llevan, ni falta que les hace. Lo que nos aportan las bebidas con alcohol, ¿qué es? Alcohol, en este caso, etanol. Y ya te aviso que aunque no tengan azúcar, también tienen bastantes calorías, incluso más a veces que las bebidas con azúcar. ¿Sí? ¿Cuántas? Bueno, calcula que el gramo de alcohol tiene 7 calorías. O sea que estamos hablando de más cantidad, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes. Sí, Fíjate
que hablamos mucho de esa famosa barriguita cervecera, que ya sabemos que tiene una parte de verdad y también una parte de mito. Oye, pues probablemente esa barriguita pueda depender, además de estas calorías que vemos que tiene el alcohol, por tener la cerveza, lógicamente, graduación alcohólica, además también ya sabemos que depende de ese tropicoteo no tan saludable que suele acompañar la cervecita. Y si se habla de la barriga cervecera, pero no se habla de la tripa asociada al vino, que también lleva alcohol. No es que lleve alcohol, es que lleva más alcohol. Recordemos que depende de los grados, ¿verdad? Lleva más alcohol. Cuanto más alcohol, más calorías nos va a aportar procedente de ese alcohol. Tomamos muchas calorías procedentes del alcohol. Mira, yo no sé si sabes un dato, y es que en España, de media, al cabo del año, tomamos 3 veces más cantidad de calorías procedentes del alcohol que procedentes de las legumbres. Todas las calorías pesan, pero las que vienen del alcohol, además de un exceso de calorías, sabemos que son poco recomendables. Pues habrás escuchado, igual que yo, que hay mucha gente que defiende esas bebidas como la cerveza o el vino porque se han tomado toda la vida, porque forman parte de la dieta mediterránea y se llevan bebiendo desde la antigüedad. A ver, yo no discuto que se tomen de toda la vida, que se tomen desde la antigüedad. Lo que no tengo tan claro es que eso tenga que ser algo definitorio de la dieta mediterránea. Mira, que en la antigua Roma, que los egipcios, que los fenicios tomaran vino o cerveza, yo no digo que no, pero ya te digo que no estaban más sanos gracias a ese hábito. Estarían más sanos por los otros hábitos que sí son realmente de la dieta mediterránea. Tú quieres hacer una dieta mediterránea, no te agarres a la botella de vino. Lo que te tienes que agarrar es a las legumbres, a las frutas, a las verduras. Ahí sí está la dieta mediterránea. ¿Y entonces todo lo que se difunde de sus propiedades antioxidantes, las del vino? Bueno, es una forma de querer vender como saludable un hábito que no lo es, Miriam. Y no es que te lo diga yo, lo dice la Federación Mundial del Corazón. Cualquier consumo de alcohol, el vino también, es peligroso para el corazón. Y yo te añado, para el cerebro. Mira, ese supuesto beneficio antioxidante que tiene el vino procede de la uva. Oye, pues es mucho mejor que te tomes un puñado de uvas y te ahorras los efectos tóxicos del alcohol. Sí, pero el vino tiene polifenoles que son buenos para el corazón. Otra forma de querer aparentarte, insisto, ese aspecto beneficioso. Que no, Miriam, que el alcohol es tóxico. Y entonces tomar un poquito de alcohol tampoco es saludable. Cuando digo un poquito me refiero a medio vaso de vino con la comida o un vaso de cerveza con gaseosa. Bueno, como todo tóxico, cuanto menos, mejor. Menos cantidad de alcohol, pues menos malo será. No es que te lo diga yo, que sí, que te lo estoy diciendo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna cantidad de alcohol, por baja que sea segura para nuestra salud y mucho menos recomendable. Pues vaya, porque el alcohol también se utiliza en cocina. No sé si se puede seguir utilizando, porque digo yo que se evapora al cocinarlo, ¿no? Bueno, cuidado con el se evapora. Depende, no a veces se evapora todo. O sea, depende del tipo de alcohol, de la cantidad de alcohol, del tiempo de cocinado. Hay muchos datos que dicen que en esa comida pueden quedar restos de alcohol, Miriam. O sea, ¿tú quieres decir que, por ejemplo, un plato de pollo a la cerveza o de estofado con vino o incluso de tarta al whisky puede llevar alcohol? Claro que sí. Fundamentalmente, cuanto menos dura el cocinado y a menor temperatura, más probabilidad de que queden restos de alcohol. Esto tenemos que tener especialmente cuidado cuando lo van a tomar los niños, personas de edad muy avanzada o algunas personas que por distintos problemas de salud no deban probar ninguna cantidad de alcohol. Pero lo que no lleva alcohol es la cerveza sin y la 00, ¿no? Bueno, la cerveza sin es con. ¿Ah? O sea, la cerveza sin es con poco alcohol, concretamente menos del 1%, pero tiene de graduación. La cerveza 00 o 0% es la que realmente es sin alcohol. Así que si queremos tomar una cerveza que no tenga alcohol, no es la cerveza sin, es la 0 o la 00. Así que vamos a hacer caso a estas señales. Prohibido tomar alcohol y obligatorio beber agua. Hombre, yo no diría prohibido, porque cada uno puede tomar si quiere, pero siendo conscientes de que aunque sean poquitas cantidades pueden tener efectos perjudiciales. Y por supuesto, claro que sí, beber agua como forma de calmar nuestra sed. Agua del grifo y agua que utilizamos en el día a día en nuestras infusiones, en la sopa y en ese maravilloso gazpacho, Miriam. Nos hidrata, ¿verdad?, esa agua maravillosa, pero es que además son vegetales frescos que estamos tomando. Eso sí que es antioxidante, cardiosaludable y eso sí que es dieta mediterránea. Pues vamos a hidratarnos a base de agua o de gazpacho. Claro. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam, y a cumplir con estas señales de no beber, sobre todo si además te vas a poner al volante, ¿eh? Sobre todo, apostemos por el agua, que es fuente de vida. Agua para beber y agua para nadar y agua para navegar también, como las aguas del Ebro, donde viajamos a bordo de un kayak. Puro placer y pura salud. Nos ponemos el chaleco salvavidas y estamos listos. Hoy vamos a conocer el río Ebro desde dentro, juntando deporte y naturaleza como más nos gusta.
Bueno, cuéntamelo, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues mira, saldremos de aquí, del embarcadero de Benissanet, que es un pueblo muy cerca de Móra d'Ebre, y con el kayak, paleando, llegaremos hasta el pueblo de Miravet. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, pero va a ser un paseo, entonces, Sí, ¿no? sí. Vale, pues nada, pues vamos a equiparnos y vamos para adentro. Muy bien. Aquí vienen bastantes familias, grupos de amigos. Como es una actividad relajada y fácil, está abierto a todo tipo de público. Al final aquí estamos haciendo deporte, estamos entrenando mucho coordinación, estabilidad, pero no hay que tener miedo, ¿no? No, ya te digo, es una actividad muy fácil. El 90% de la gente que nos viene no la ha hecho nunca. Lo peor que te puede pasar es que te caigas al agua y te mojes un poco. Sí, si te caes, tampoco no pasa nada, no se te va a comer ningún pez. Y encima haces deporte y disfrutas de un sitio como este, ¿no? Y no es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro. Es el paisaje ideal para observar aves, por ejemplo, garzas, garcetas, el martín pescador, que es un ave muy espectacular. Y ahora, a la vuelta de aquí a la esquina, llegamos ya al paso de barca de Miravet. Es el único paso de barca que queda en el río que funciona aún de la forma tradicional. Lo utiliza la gente del pueblo, aunque también es turístico. Eloy, ya vemos el castillo. Bueno, este castillo fue construido por los árabes y después hubieron los templarios. Fueron los últimos los que dejaron el castillo tal como lo vemos ahora. Bueno, pues ya hemos llegado aquí en Miravet, el final de la ruta. Oye, qué maravilla, y ya noto los brazos cansaditos, ¿eh? Ahora aprovecha y una buena comidona. Que por aquí por la zona se come fenomenal, ¿no? Hombre, y tanto. Noelia, ¿qué destacarías de la gastronomía de la zona? Pues destacaría por la proximidad del Delta del Ebro, que tenemos con el Delta del Ebro. Tenemos pescado fresco todos los días. Cerquita pues tenemos buenos productores de carne, buenos productores pues que cultivan verdura de todo tipo. Lo que no os podéis perder es el plato típico de nuestra zona, que es la clocha. Lo comían los payeses que iban a trabajar al campo. Se compone de lo que es la arengada, que es una sardina de casco, tomate, cebolla y ajo. O sea, que es el plato perfecto para que yo recargue pilas después del paseíto de kayak que me he hecho, Exactamente. ¿No? De segundo plato, Roger ha preparado unos canelones de calabacín rellenos de brandada de bacalao. Pues yo creo que ya me voy a sentar y me voy a probar estos platos, ¿eh? Vale, pero espera un momentito que falta el toque final. Ah, muy bien. Un segundito. Energía ganamos comiendo bien y energía gastamos haciendo ejercicio. Qué buena energía nos va a hacer falta esta primavera, Héctor. Pues en realidad, Miriam, ni más ni menos que en otras estaciones del año, que en otoño, que en invierno o que en verano. Necesitamos la misma de siempre, ni más ni menos. Fíjate que la sensación en esta época del año, cuando florece el campo y se llena de luz, de color y de calor, es que uno está más cansado, así como desentrenado. Pues para nada, Miriam. El cuerpo se adapta perfectamente a los cambios de estación. Sí que es cierto que es un cambio un poco lento y progresivo, pero no necesitamos nada extra, nada que nos ayude a realizar ese cambio de estación, como por ejemplo para evitar la conocida astenia primaveral que a todos nos suena y que en realidad ni es una enfermedad ni es nada. ¿Y entonces por qué en esta época del año se recomienda la jalea real? Pues la jalea real se recomienda para que la consuma quien realmente la necesita. Por ejemplo, es el aporte que toman tanto la abeja reina como sus larvas. Y es, desde el punto de vista nutricional, es el alimento ideal para estos insectos y también puede ser un suplemento bueno para personas que realmente lo necesiten y que se lo prescriba el médico. Y tampoco se aconseja en general tomar productos energizantes como la guaraná, que tiene fama de eso. Bueno, eso es por la cafeína, porque las semillas de guaraná contienen un alto contenido en cafeína y se vende como suplementos para añadir a la dieta. Pero realmente la cafeína no es energizante, sino que es un excitante, va a excitar el sistema nervioso. Si lo que necesitamos es energía, no vamos a hincharnos a cafeína porque no es la solución. ¿Y a complementos vitamínicos y de minerales? Pues mira, los minerales y las vitaminas son esenciales para nuestro cuerpo porque sin ellos enfermaríamos. Pero realmente, si llevamos una dieta rica y una dieta saludable, no necesitamos ningún aporte extra de ningún suplemento vitamínico, a no ser que nos lo haya prescrito el médico. Y más ahora en primavera. Pero si realmente nos falta un mineral como el hierro o vitaminas, por ejemplo, del grupo B,
nos sentimos cansados y sin energía. Sí, eso puede pasar, pero realmente para saber si nos falta algún mineral o alguna vitamina tenemos que hacernos una analítica, un análisis de sangre. Entonces, en ese análisis sí puede haber una falta de hierro, que sería la anemia ferropénica, y entonces ahí tendrían que diagnosticárnosla y darnos un tratamiento adecuado. Y en cuanto a las vitaminas que me comentabas del grupo B, realmente llevando una dieta rica y una dieta saludable es muy raro que tengamos un déficit vitamínico. ¿Pero qué entiendes tú por dieta saludable? Porque hay quien intenta compensar ese cansancio o falta de energía comiendo de más. Pues eso es un error, porque si comemos de más estamos saturando nuestro sistema digestivo y nos va a entrar esa clásica modorra que nos da después de comer mucho y que incluso podemos confundir con astenia. Entonces no hay que comer más, hay que comer lo justo y de una manera saludable. Y además es que ahora en primavera lo tenemos mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque ahora es el momento en el que la huerta está dando todo lo que necesitamos. Nos está dando frutas, verduras, hortalizas que son ricas en agua, ricas en fibra, que tienen efecto saciante, también ricos en hidratos de carbono complejos y además ricos en todas esas vitaminas y minerales que tanto estamos hablando y tanto necesitamos, y así nos olvidamos de esos complejos vitamínicos extra, que además los que provienen de la fruta, la verdura y las hortalizas, el cuerpo los asimila mucho mejor. Y si comiendo así de bien, como tú nos estás diciendo, y sin tomar complementos, nos sentimos cansados, ¿qué podemos hacer? Pues en ese caso tenemos que revisar nuestro estilo de vida, porque podemos estar cometiendo 3 errores. El primero sería que tengamos un exceso de estrés. ¿Por qué? Pues parece que no, pero el estrés nos come la energía. El segundo error que podemos estar cometiendo es no descansar adecuadamente. Puede que estemos durmiendo, pero no estamos descansando ni recargándonos de esa energía que tanto necesitamos. Y el tercer error, que no estemos practicando suficiente ejercicio físico, porque parece extraño, pero el ejercicio físico no nos cansa, sino que nos recarga de energía. Pero si el cuerpo cuando estás cansado lo que te pide precisamente es sofá. Pues para nada, aunque te pide sofá, no es lo que le tienes que dar al cuerpo porque no es lo que necesita. Lo que necesita es, aunque parezca extraño, actividad física para recargarse de esa energía. Así que demos al cuerpo lo que realmente necesita: descanso, buena alimentación y actividad física. Pero no solo en primavera, en cualquier época del año, y así nos olvidaremos de suplementos, complementos y tendremos siempre muy buena energía. Y disfrutaremos de la primavera. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Miriam. Disfrutemos, como hemos dicho, de esta época del año que está para comérsela, y nunca mejor dicho si hablamos de las flores que se comen. Flores de huerto que dan aroma, color y sabor a los platos de la mesa. Fijaos cómo se cultivan y sobre todo cómo se cocinan. El mejor espectáculo para despedir este domingo de primavera. Feliz semana y cuidaos mucho. Bienvenidos al Jardín de Aflorita, el Jardín de las Flores Comestibles. Estamos en el término municipal de Montañana de Zaragoza. Pues las flores no están en este mundo solo para decorar un jarrón, sino que también hay muchas que se comen. Hay algunas que saben picantes, las hay dulces, las hay amargas, las hay astringentes. Esta flor se llama Dimerfoteca o Osteospermum y se utiliza principalmente sus pétalos para aportar mucho color en un pescado o en una carne. Realmente el sabor es bastante plano. Este sabor es a manzana verde. Esta flor de aquí es una flor de cebollino y es increíble como en una flor tan pequeña guarda todo el sabor del cebollino y es muy intenso. Aquí cultivamos unas 50 especies y cada una tiene unas propiedades diferentes. Hay flores como esta que ayudan a las afecciones de garganta, otras que son buenas para el estómago, otras que tienen más antioxidantes, otras que son buenas para la piel, pero en general pues todas las flores tienen contenido de agua y vitaminas. Y luego, por ejemplo, esta flor que nos encanta es la flor de capuchina y bueno, el sabor es como el wasabi, es una de mis favoritas. Y si no te importa, voy a recoger unas pocas. Lo más importante en el mundo de las flores comestibles es saber que hay flores que no se pueden comer, hay flores tóxicas, incluso mortales. Muy importante siempre consumir flores que hemos cultivado nosotros sin pesticidas o de centros especializados como este. Pues una vez que hemos venido de campo, las flores las etiquetamos cada una y luego se vuelven a seleccionar una a una en estas bandejas. Las flores las utilizamos, aparte de decorar y darle aroma a los platos, hacemos que sean parte del plato. Tenemos unas tripas de bacalao chufladas
y crujientes, y hemos añadido estas florecitas de mostaza que le da un toque a mostaza un poquitín ácido. Los romanos, China, mexicana, ya utilizaban sus flores de combinación para los alimentos. Y en este otro snack, que es una ostra recién abierta, hemos decidido acompañarla con una hoja de ostra, que lo que le aporta es un sabor a yodo, a mar, que deja un retrogusto después de comerte la ostra, que es magnífico. La utilización de las flores puede ser tanto en unos snacks como en un primero, que en este caso sería un gazpacho, porque a veces podemos parecer que son simplemente decorativas, pero dicen mucho del plato y te dan toques y aromas y matices que te sorprenderán.